Los pueblos indígenas constituyen la primera raíz cultural de Costa Rica, por lo cual son de una importancia enorme para nuestra realidad y más en estos tiempos que se habla del bicentenario. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Costa Rica? En la actualidad en Costa Rica hay 8 pueblos indígenas, 8 pueblos originarios, que según el censo de 2011 estaban constituidos por aproximadamente 104.000 personas, un poquito más, que se autodefinían como parte de una cultura indígena, lo que representaba más o menos el 2.4% de toda la población de Costa Rica y ocupaban cerca del 7% del territorio continental del país. Los pueblos indígenas de Costa Rica son el pueblo Nove, el Bribri, Cabécar, Broran o Térraba, el pueblo Brunca o Oruca, el Malecu, el Chorotega y el Huetar. Además hay una comunidad importante de hermanos y hermanas misquitos viviendo en algunos barrios de San José. Bueno, es lamentable que no se haga el nuevo censo este año como estaba previsto, producto de la regla fiscal, eh, lo cual deja sin información fundamental a todas las instituciones del país, incluidas las universidades. ¿Qué son los pueblos indígenas? Llamamos pueblos indígenas a los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas normativos propios. Es una definición de un autor que se llama Agredo. Hay otras definiciones importantes también. Pero bueno, lo importante es que son pueblos que comparten identidades en común, establecen su convivencia en comunidades, sus relaciones sociales se basan en la colaboración y en la armonía con la madre tierra, que es dadora de vida, a la que hay que cuidar. Las leyes de Costa Rica demarcan territorios indígenas que son fundamentales porque en los territorios se desarrolla la vida en comunidad y la vida en comunidad es la que procura los aprendizajes de las cosmovisiones tradicionales que han pasado de forma oral de generación en generación. ¿Lenguas, idiomas o dialectos? Los pueblos indígenas hablan idiomas, no hablan dialectos. Se puede utilizar también el concepto de lenguas si se usa como sinónimo de idioma. Y en el país subsisten 7 idiomas indígenas. ¿Justicia? Bueno, seguimos exigiendo justicia por los cuidadores de la naturaleza y líderes indígenas que han muerto asesinados producto de los conflictos de tierra que se viven en la zona sur del país. Hablamos de Sergio Rojas, de la cultura Bribri, asesinado el 18 de marzo del 2019 en Salitre, zona sur, y de Jerry Rivera, de la cultura Cabécar, asesinado también el 24 de febrero de 2020, también en la zona sur. Ambos crímenes se mantienen en la impunidad. Es importante decir que Costa Rica emitió desde el año 1977 la ley indígena 6172 que regula, entre otros temas, asuntos relacionados con la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas. El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Ahora, el conflicto por las tierras en Salitre y otros territorios indígenas, sobre todo en la zona sur, obedecen a la presencia de finqueros no indígenas que ocupan tierras dentro de los territorios indígenas. Esto ocurre porque por largos años el Estado se ha negado a la aplicación de la ley, de esta ley que acabamos de citar, y por lo tanto el Estado ha propiciado estos conflictos. Bueno, es importante invitarles a conocer un estudio de la UNED denominado Conflicto por las tierras indígenas en Salitre, lo que la prensa no dice y lo mucho que ignora. Además, hay que decir, Costa Rica ha suscrito el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989,
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas del 2016. Pero bueno, los territorios indígenas, a pesar de que están cubiertos por una protección jurídica especial que incluye el reconocimiento del derecho de autodeterminación y por lo tanto su potestad de resolver con autonomía y autogobierno lo relativo a su cultura, a su identidad y a su desarrollo, esta ley no se cumple, se sigue incumpliendo por parte del Estado costarricense a pesar de los llamados de los organismos internacionales de derechos humanos para que protejan a las comunidades y a los líderes indígenas. Bueno, ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas en una próxima entrega. Muchas gracias. Mamar para